Listen, perdón, me he perdido. Voy a volver a hacer, no se preocupe, voy a volver a hacer. ¿Ya? Voy a volver. Gracias. Pierda cuidado, voy a volver a hacer. Solamente me dicen si se está viendo pantalla, voy a volver a hacer todo, no se preocupe. A ver mi pantalla. También entrecortada. Lo escucho. Nada del último que me han dicho. Yo lo escucho bien. Si ustedes igual me están escuchando. Por favor, una vez más, disculpe que no les estoy copiando. Sí. Se me escucha bien, pero yo les escucho mal a ustedes. Janet creo que me estaba hablando. Clarito, no era Janet. Clarito se le habla. Me estaba hablando. Alguien me estaba hablando, ¿no? No sé si ustedes le escuchan también entrecortado, pero yo les estoy escuchando mal. Ya, sigamos, pero por favor. A ver, lo que me decía Mildred, y ahí me dice que se ha perdido. Quiero mostrarle lo siguiente. He generado este gráfico, que es un gráfico como cualquier otro, ¿ya? Solamente quiero mostrarles en el gráfico. No importa si ustedes no lo han replicado. Si lo han replicado, espectacular. Si no lo han replicado, no pasa nada. Pero si ustedes pueden ver en este tipo de gráficos, lo que estamos teniendo acá es como que un gráfico de cajas que distingue por colores y vean el puntito central de la caja es el valor medio. Y está distinguiendo por departamentos, verificando las horas trabajadas por departamentos y por sexo, ¿no? Los azules son los varones, los verdes son las mujeres, ¿no es cierto? Y en algunos casos es el tema de lo que relacionábamos la equidad también, ¿no es cierto? Si aquí verifican, por ejemplo, en este dato de Chuquisaca, en cuanto a horas trabajadas a la semana, ¿quién trabaja más en promedio, los hombres o las mujeres? En ellas, a la semana, como un promedio de 30 horas a la semana, lo que es como unas 30 horas a la semana. Los hombres. Más. Y aquí hay otra situación, distinción. Sigue la lógica que responde a los datos y uno podría explorar la lógica de menos horas trabajadas. Porque la consulta es durante la semana anterior, la semana pasada, ¿no? Y uno va relacionando de 8 a 12 y de 5 por 8, 40, ¿no es cierto? Relaciona así su horario de trabajo. Pero una mejor recepción de audio. ¿Cuál es la jornada laboral de la ama de casa? Aquí 24. Quizá no 24/7, pero es una jornada laboral mucho más extensa en comparación a verdaderamente. al trabajo que tiene el varón o el hombre. Es distinta a la jornada laboral de los hombres o quizás también otros. Perdón, se me ha ralentizado todo, los estoy escuchando muy mal. Voy a dejar de compartir un segundito. Voy a quitar un segundito mi cámara, tal vez sea eso, y así me permite escucharlas mucho mejor, porque realmente les estoy escuchando muy mal. Yo estaba escuchando algún comentario como que les escucho entrecortado, debe ser problema de mi señal, verdaderamente. No asumo que sea problema de ustedes específicamente. Pero el punto es el siguiente. Les decía, ama de casa, ¿cuántas horas trabaja? Y ya decíamos, no es que ingresa a tal hora y acaba a tal hora, incluso sus jornadas pueden ser mucho más extenuantes, fines de semana, con una sobrecarga de trabajo. Y en muchos casos, y ahí va la gran interrogante social, ¿no? ¿Cuánto gana una ama de casa? Si uno le consultan, ¿y cuál es su salario? Cero, ¿no? Cero, ¿no? Entonces, es realmente de esos desfases que seguramente como sociedad debemos trabajar en el cambio, ¿no es cierto? De subestimar el trabajo doméstico no remunerado, que otra vez no es una presunción machista, pero que es preponderantemente ocupado por las damas y que relaciona mayores jornadas de trabajo con una cuantificación monetaria casi nula, ¿no? Cuando el aporte económico al hogar en acción puede ser incluso más valioso que los pocos pesos que trae el varón oficinista al hogar, ¿no es cierto? Entonces, son de esos elementos que hay que ver detrás de los datos. ¿Qué ocurre detrás de los datos, detrás de las cifras, ya? Ya, otra vez voy a quitar un ratito mi cámara, con las disculpas del caso, porque tal vez es lo que me desfasa un poco en la transmisión de datos. Ya, y vuelvo a compartir pantalla.
Lo que quería mostrarle a todos, y me decía Mildred, me he perdido. Quiero mostrar lo siguiente, la familiaridad del SPSS en lo que estaba haciendo. Opción que dice generador de gráficos, ¿ya? Y les aparece esto. Realmente se ha puesto muy pesado. Creo más. Ahí está. Ahí está. ¿Les sale esa visualización? ¿Logran verla? ¿Logran ver lo que yo les estoy mostrando? Excelente. Lo que quería mostrarle a Mildred y a todos en realidad es que esta opción de generador de gráficos tiene aquí todo el listado de los gráficos que hace el SPSS. Barras, líneas, áreas, circular, dispersión de puntos de diferentes índoles, ¿no? Histogramas, valores máximos, valores mínimos. Esta es la esencia de los datos de la bolsa de valores, por decir algo, ¿no? Diagramas de caja, como el que acabamos de hacer. Ejes dobles. Y ahí puede uno meter elementos básicos, ¿no? Que va desde qué comprende los ejes, si lo hago tridimensional, si lo hago como una comparación de datos, qué tipo de visualización quiero poner, si le pongo un título, si le pongo dos títulos, si le pongo un subtítulo, si le pongo una nota al pie, ¿no es cierto? Entonces, uno ya puede ir jugando con este tipo de gráficos, ¿no? Piensen que voy a la galería y digo esto, restablecer, y se pone otra vez en blanco, ¿no? Y voy a elegir un gráfico de simplemente jalo a la región. Eje Y, eje X, dice, y uno va jalando, ¿no? Uno va jalando lo que comprende en cada uno de los ejes. Departamento, y puedo poner área urbana, áreas, la distinción poblacional. Y así, con cualquiera de los gráficos, ¿no? Puedo tener, a ver, algo un poquito más complejo, digamos, como que una pirámide poblacional, o la pirámide poblacional, y piensen que una pirámide, digamos, las edades y la variedad. Entonces pongo hombre-mujer. Y me va a generar, yo realmente en este tipo de ventanas para realizar la infinidad de gráficos que permite hacer el SPSS. Grupos, gráficos de variables de regresión. Sí, esto es más de lo mismo, ¿no? Analizar regresión, lineal, curvilínea, logística, ordinal, probit. Ahorita les voy a mostrar todo esto también. Quiero hacer algo más allá de... Perdón. Se me está cortando. Acá. Pero voy a dejar de dando tanto esto. Hasta aquí, por favor, algún comentario, sugerencia, inquietud de lo que acabo de relacionarles. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna consulta? Una consultita. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Le escucho muy bien. Hace un momento mostraba la pirámide de población Sí. y puso cuántos años tiene y hombre y mujer, ¿no es cierto? En una esquina me parece filtro, me aparece a mí. ¿Qué, en este caso se deja así o es necesario colocarle una variable más? Si pone filtro, lo que le está solicitando es, por decir algo, departamentos, ¿no? Y que distinga pirámides poblacionales para cada uno de los departamentos. O, por decir algo, hay otra variable que distingue entre, no sé, pues condición de actividad, digamos, ¿cierto? Entonces le va a generar más divisiones. Puede dejarlo así sin filtro, puede dejarlo sin filtro, pero si pone filtro, le va a generar una categoría más, si quiere verlo así. Ya, ¿Ya? entiendo. Gracias. Ya. Quiero que me digan, por favor, presentación. Ay, no sé, realmente estoy muy dificultado con la señal, no sé qué ha pasado. ¿Se logra ver mi presentación? Sí, Ya, sí. fabuloso. Ya, voy a cortar un segundito micrófonos, ¿ya? Porque ya tenemos un micrófono que está abierto, que nos está generando un ruido canino, ¿no? Ya. A ver. El ladrido de un canino era por ahí, ¿no? Ya. A ver, algunos elementos que ya hemos visto, que ya los teníamos de más antes, ¿no? Es decir, realmente no sé cómo sincerarles esto y cuán mal suene lo que les voy a decir, ¿no? Este apunte, el que les estoy reflejando en este momento, debí yo mostrarlo hace
mucho antes, ¿no? Donde recuerdan nuestras primeras actividades, nosotros habíamos seleccionado un tema, habíamos visto alguna revisión somera para elegir ese tema, habíamos relacionado un problema de investigación que relacionaba al menos 2 variables en el enfoque cuantitativo, hacíamos cierta delimitación temporal, espacial de las unidades observacionales y brindábamos una breve justificación, ¿ya? Explicando el por qué uno había elegido ese tema. Esas eran nuestras primeras actividades que ustedes las han desarrollado, las han generado en plataforma, ¿no? Entonces, solamente como un apunte para que sirva una vez que acabemos nuestro módulo. Si ustedes recopilan esas primeras actividades que hemos realizado, que hemos hecho una revisión de pares, incluso de la misma, ya les puede servir como un primer impulso para desarrollar su monografía, ¿no es cierto? Lo que solicitan para la certificación de este diplomado. En el problema de investigación, recordemos que en el enfoque cuantitativo debíamos relacionar al menos 2 variables. De lo que he explicado hace un momentito, en el ejemplo de ingresos y edad, piensen que Y es una variable dependiente y X es una variable explicativa y hay un término de error, ¿no es cierto? El término de error relaciona lo inobservable. En esta identidad, piensen que he hablado de Y en función de una variable X o varias variables explicativas más un término de error. Si relacionase de mi ejemplo, que como decía, esto debí revisarlo hace varias semanas atrás, del ejemplo de las relaciones extramatrimoniales, yo podría haber relacionado 2 variables, ¿no? Relacionar el número de relaciones extramatrimoniales en función de el nivel formativo, por decir algo, ¿no? Y considerar, dejar de lado lo que yo no voy a cuantificar. Por ejemplo, podría ser, no sé, alguna variable que no es parte de mi objeto de estudio, pero que tal vez puede influir a las relaciones extramatrimoniales, ¿no? Entonces les decía, el supuesto de exogeneidad es buscar que la esperanza de lo inobservable no tenga relación con lo observable. Por ejemplo, como variables explicativas, uno puede relacionar, ya decía, la variable Y, la variable dependiente, las frecuencias de las relaciones extramatrimoniales, y poner como variables explicativas, como nosotros hemos relevado en nuestro ejercicio con el Google Forms, causas personales, que podrían vincular formación educativa, sexo, número de hijos, percepción de felicidad del matrimonio, buscando contrastar con evidencia empírica, en este caso con datos numéricos, cuáles serían las causas personales como una determinante para las relaciones extramatrimoniales, ¿cierto? Y básicamente haciendo el instrumental descriptivo, tal vez un tanto no solamente univariante, bivariante, sino tal vez incluso correlacional, dar una cierta respuesta a esta pregunta de investigación. Pero en el cometido de tener una representación analítica que diga que las relaciones extramatrimoniales, por decir algo, ¿no? En una lógica de una inferencia causal, estarían en función de los años de estudio, yo podría plantear este tipo de relación verificando, dejando de lado los elementos inobservables y tratando de cuantificar como 2 variables, la frecuencia de relaciones extramatrimoniales con la formación educativa medida en años de estudio, en una hipotetización de decir, las personas que tienen más años de estudio presumiblemente tienen menores relaciones extramatrimoniales. Eso es presumiblemente porque serán justamente los datos, el estudio de caso o gracias a un muestreo probabilístico el que me dé cierta respuesta a esta presunción, ¿cierto? Ya, en la lógica de esquematizar la pregunta, perdón, la investigación de corte científico, voy a enlazar los elementos que decía de las primeras actividades de tema, problema, pregunta, justificación, con un desarrollo de un marco teórico, que esto lo hemos hablado también, hemos hecho otra actividad que conectaba, digamos, algún soporte de una explicación teórica a la temática que ustedes estaban desarrollando. Y eventualmente elegíamos ciertos conceptos que me permitían operacionalizar las variables en cuantificaciones
en datos numéricos, ¿cierto? En cuantificaciones que sean levantadas de las unidades observacionales y eventualmente generen algún contraste empírico. Y el otro elemento que no es relacionado, que también debería buscar en esta conexión de la investigación pretendida, el alcance que debería tomar la investigación y el tipo de investigación en el enfoque cuantitativo. Cuando yo relaciono estos dos elementos, estoy relacionando, por un lado, perdón, otra vez estoy volviendo sobre el marco teórico, cuando esto ya lo estoy descontando, ¿no? Porque este era el momento donde debía hablar del estado del arte, pero esto ya, por premura de tiempo, vamos a dejar un poquito descontado, ¿no? Pero sabemos que el tema de, por ejemplo, la construcción de un estado del arte será una búsqueda más especializada, una búsqueda que va a vincular fuentes académicas como Google Scholar, como otros recursos open source que en cierta forma den cuenta de, no de Wikipedia, sino de una producción de corte científico, y que ese sea el fundamento para que puedan dar cuenta del argumento detrás de su investigación, ¿cierto? ¿Cómo se realiza ese tipo de desarrollos? ¿Qué busco en este tipo de fuentes? La búsqueda puede comprender conceptualizaciones diversas, algunas orientaciones para el análisis que deberán ser luego puestas en manifiesto en su monografía, y quién sabe, podría plantear tal vez algunas hipótesis alternativas. Todo esto se debería sistematizar con alguna ayuda computacional, es decir, generalmente se acuden a algunos paquetes que hacen que la búsqueda no sea tan artesanal, ¿no es cierto? De simplemente descargar los PDFs, hacer un copia-pega y luego ir hilvanando ciertos elementos para mi redacción de mi documento de corte científico. Esos paquetes que yo relaciono, no sé si son familiares para ustedes, el Atlas-T, el MassQDA, el En Vivo. Si gustan me pueden referir por el chat si conocen alguno de estos, pero yo quisiera mostrarles algunos si fuera la inquietud, ¿no? Porque siempre es importante utilizar paquetes de referenciación bibliográfica y de reducción de texto a razón de poder sistematizar la redacción que comprende un artículo de corte científico, ¿ya? Hay otros como el Mendeley, el RefWorks, el EndNote, no sé si los conocen, alguno de ellos, que también ayudan en el trabajo investigativo. Estas aplicaciones lo que permiten es lograr una concordancia entre las diferentes partes del documento, que siempre es un criterio importante de tener presente una investigación de corte científico. El marco conceptual que ustedes desarrollen, ya decíamos, un concepto es un pensamiento expresado en palabras, un entendimiento que va a demarcar una delimitación semántica en relación al objeto de estudio. Si estoy relacionando, por ejemplo, el tema del ejemplo de las relaciones extramatrimoniales, yo me agarro de un concepto y cito la fuente de donde he extraído ese concepto, y también relacionará no solamente como parte de mi marco conceptual, sino también el vínculo metodológico de cómo ese concepto ha permitido operacionalizar en preguntas, no sé, aplicadas en una técnica como la encuesta, que luego se han convertido en datos, y eventualmente esos datos numéricos me han permitido representaciones gráficas, estadísticos y todo lo que hemos visto con el SPSS. En cuanto al alcance de la investigación bajo enfoque cuantitativo, y aquí por favor quisiera que tomen apunte de esto que les voy a referir, un primer alcance que es el que se debería esperar en sus investigaciones, por ejemplo, podría darse con un alcance meramente descriptivo. ¿Qué relaciona con alcance? Perdón, meramente exploratorio, disculpen. ¿Qué relaciona con un alcance meramente exploratorio? Un alcance meramente exploratorio simplemente da cuenta de una revisión bibliográfica que manifieste cuáles son las variables detrás de un objeto de estudio y cómo éstas explican teóricamente a cierto fenómeno, y pasar a un elemento, a un alcance más descriptivo, donde a través de los datos, a través de la estadística descriptiva, ustedes pueden relacionar con cifras ciertos hechos estilizados del tema que ustedes pretenden desarrollar.
Se presume que su monografía no debería tener una exigencia mayor a estos dos alcances que estoy relacionando. Que por un lado conecte las ideas en una mirada exploratoria y que luego, mediante cierta, si eligen el enfoque cuantitativo, mediante cierta, no sé, pues representación gráfica, cierta tabla, cierto manejo de datos, pueden hacer alguna descripción de algunos elementos que conecten en argumentos que sustenten las aseveraciones que conllevan su investigación. Sin embargo, en investigación científica, el alcance no se queda en lo descriptivo. Si ustedes dan un pasito más allá y buscan relacionar variables en una mirada de alcance correlacional, algo que nosotros decimos con el SPSS como calcular un coeficiente de correlación de Pearson, por decir algo, o un coeficiente de correlación de Spearman, o la que corresponda, siempre va a ser una cuantificación que en cierta forma relacione cómo es que se comportan dos variables a la vez, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema de ingresos, ingresos a educación, si es que a medida que los ingresos, perdón, a medida que la educación aumenta, los ingresos van aumentando, eso puede ser fácilmente verificable con un coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Y de esa forma verificar si la cuantía es positiva y de ser positiva, proporcionalmente cuánto representa el cambio en una en relación de la otra, ¿no? Y el alcance que es un poco más deseable en investigación científica, que requiere de alguna ligera sofisticación, es buscar una investigación de alcance explicativo. ¿Por qué requiere alguna sofisticación adicional una investigación de alcance explicativo? Porque requiere respaldar con evidencia empírica una relación de causalidad. Y ahí va con la lógica de algo que ustedes también me han relacionado en sesiones anteriores. ¿Cómo puedo superar un supuesto de exogeneidad para representar una relación causal basada en datos? Y en muchos de los casos tiene que ver con el diseño de la toma del dato. Y para lograr aseveraciones causales, gran parte del enfoque cuantitativo hace insumo del diseño o el tipo experimental. A ver, ¿qué relaciono con esto? Si hace un momento decía alcance, y se puede relacionar en el enfoque cuantitativo tipos de investigación, pensando aquellas que son no experimentales, que pueden dar cuenta de elementos transversales que verifiquen solamente el fenómeno de estudio en un momento del tiempo, distinto de estudios longitudinales que verifiquen ciertas características cuantificables, pero en varios momentos del tiempo, tratando de ver una tendencia, una trayectoria, una serie de tiempo que me den cuenta de cómo los datos se van comportando a lo largo del tiempo. O también, bueno, esto, ahí pongo la estrellita porque es algo que definitivamente no vamos a ver, una mirada estructuralista, ¿no? La mirada estructuralista es modelizar un sistema complejo que me permita entender de manera orgánica la interrelación de las diferentes partes de un fenómeno social, ¿cierto? Y cuantificar en modelizaciones no lineales cómo es que esta conexión permite entender la realidad, ¿no es cierto? En una modelización que por supuesto tiene una complejización que el mismo SPSS no estaría en alcance de poder cuantificar. Y los diseños experimentales, que justamente la razón de por qué acudir a un diseño experimental es la mirada de generar inferencia causal. Los diseños experimentales pueden relacionarse como diseños experimentales puros, de otros diseños experimentales que pueden ser considerados cuasi experimentales, ¿no? Que busquen una lógica reflexiva o que busquen una lógica ex post facto en una vinculación de cómo se puede cuantificar en una mirada comparativa resultados producto de una intervención dada.
¿ya? Entonces, ese tipo de alcances son los que también, si fuera el caso, pero es una exigencia desmesurada, podría comprender sus investigaciones de monografía. Esto ya se pensaría más que todo para una tesis de maestría, de doctorado, quién sabe. Pero para la monografía de un diplomado, no es el alcance pretendido. Sin embargo, yo quiero brindar el apunte, solamente un apunte medianamente intuitivo, de cómo es que se realiza un diseño experimental utilizando el SPSS, ¿ya? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Por favor, me dicen si todavía se está viendo mi pantalla. Quiero pasar a la otra presentación. Perdón. Nuevamente se me va a cortar, ¿no? Entonces, si se me corta, por favor, vuelven a ingresar al link que les voy a enviar, ¿ya? No sé qué está pasando, porque esto se está cortando. Ya, creo que es esto. A ver. Me dicen si se está viendo la presentación, por favor. Debería haber una palabra que diga, perdón, una oración que diga, ojo con la correlación espuria. ¿Alguien sabe lo que es una correlación espuria? ¿Alguien puede referir un concepto o cuándo se da una correlación espuria? ¿Qué es una correlación espuria? ¿Les dice algo el chanchullo Google? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Los he perdido completamente? Se dice que la relación, la estadística, en estadística una relación espuria es una relación matemática en la cual los acontecimientos no tienen conexión lógica, aunque se puede implicar que tienen debido a un tercer factor no considerado, a un llamado factor de confusión o variable escondida. Ya, pero no sé si está bien, me agrada el concepto, pero no sé si clarifica lo suficiente en una mirada. Aparentemente pudiera existir una relación entre dos variables, ¿Ya? pero evidentemente no se establece esa relación de dependencia entre las dos variables. Así es. Cuantitativamente, solamente dando complemento a lo que dice Mildred, me gusta mucho lo que ha dicho Mildred. Cuantitativamente, uno puede demostrar a través, piensen, un coeficiente de correlación de Pearson, que estas dos variables tienen una relación, que puede ser una relación positiva, que a medida que una aumenta, la otra también va a aumentar. Pero analizando las dos variables y poniéndolas al espejo de la realidad, estas dos variables no tienen sentido alguno de que se comporten a la par. Realmente puede ser una casualidad numérica, una situación de la naturaleza, o una relación que cuantitativamente no tiene sentido de por qué enlazar un fenómeno con el otro. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver, si alguien me puede ayudar traduciendo un poco este tipo de gráficos. ¿Alguien puede ayudarme a traducir qué dice en los títulos? Tengo por ahí chat. ¿Qué me dicen en el chat? Francisco me dice, una relación espuria se refiere a una apariencia que existe en relación de causalidad entre variables, cuando en realidad esta no existe. Excelente, Francisco, es eso. Richard me dice, es una relación matemática entre dos y creo que ahí se cortó. Gabriela me dice, una relación espuria se refiere a una apariencia en que existe una relación de causalidad entre... No, más bien no hay relación de causalidad, porque, como les voy a decir en un momentito, correlación no es causalidad. ¿Ya? Ese es el mensaje de la noche, ¿ya? Si quieren pueden anotarlo con letras grandes y ponerle ahí un subrayado con amarillo fosforescente. Correlación no es causalidad. Por ejemplo, a ver, voy a hacer mi mayor esfuerzo por traducir este tipo de gráficos, ¿no? El gasto en ciencia espacial y tecnología y el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación.
¿Tendrá alguna relación este par de variables, estos dos fenómenos? El gasto en ciencia y tecnología y el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Y vean el coeficiente de correlación, un coeficiente de correlación prácticamente de 1, ¿no es cierto? Estas se comportan a la par. Entonces, si uno utilizaría como criterio el coeficiente de correlación, uno diría, esta causa esta otra. ¿Causa realmente? Nada que ver, ¿no es cierto? Vean esta otra. El número de personas que se ahoga en las piscinas, digamos, y las películas en las cuales aparece Nicolas Cage. ¿Qué les parece, no? Un coeficiente de correlación positivo de 0,66. ¿Un evento causará al otro? Nada que ver, ¿no? Miren este otro, ¿no? Una tasa de divorcios de un estado de los Estados Unidos y el consumo per cápita de margarina, ¿no? La mantequilla, ¿no? Una causará la otra y el coeficiente de correlación prácticamente de 1, ¿no? Nada que ver. La edad de la Miss América, la Miss Estados Unidos, y el número de asesinatos por vapores, de muertes, ¿no? Por vapores calientes, por vapor, ¿no? Un coeficiente de correlación de 0,87, altísimo, ¿no es cierto? Una causará la otra, nada que ver, ¿no? Y así con todas estas, O sea, no ¿no? tienen conexión lógica, ¿no? ¿Sí? No tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene razón de ser. Entonces, quiero mostrarles con estos gráficos que lo que decía, correlación no es causalidad, ¿no es cierto? Entonces, uno cuantitativamente puede demostrar que existe una relación entre este par de variables, pero cuando uno lo contrasta con la realidad, no tiene sentido alguno, ¿no es cierto? No tiene razón alguna de ser, ¿cierto? Por eso les pongo, y esto quisiera que lo apunten en sus cuadernos, ¿no? Correlación no es causalidad. Y aquí voy con el siguiente evento, ¿ya? Piensen en la siguiente situación, por favor. Y quiero que me ayuden imaginando. Vamos a hablar de inferencia causal. Ahí tenemos un individuo, ¿ya? Que le vamos a poner el nombre de Donald. Este Donald resulta que el experimento es que se tome una pastilla, ¿ya? Donald se toma una pastilla. Pensemos hoy a las 5 de la tarde, se toma una pastilla. Y resulta que pasan 3 días y Donald muere. ¿Puedo realizar una aseveración de inferencia causal? De decir, ¿es posible aseverar que Donald murió producto de haber tomado esa pastilla? ¿Qué opinan ustedes? Sí, puede ser. ¿Es posible? ¿Quién dice que no? No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? ¿Qué pudo haber pasado? Habría que tomar en cuenta las características de cómo estaba Donald antes de tomar la pastilla. Hay que tomar en cuenta las características que le haya provocado él tomando la pastilla y las características cuando ya está muerto, no sé, una autopsia y demás. Entonces ahí se Así determinaría. es. Así es, ¿no es cierto? Hay muchos factores que me impiden hacer una aseveración causal. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo relacionar